Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Reacciones a escala mundial produjo la propuesta de Trump de que Estados Unidos se apropie de Gaza para desarrollarla. ¿Cómo entender el plan? Un consejo de ministros transmitido el martes en vivo ha causado una crisis en el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. ¿Qué pasó y qué significa? México, Panamá, Colombia y otros países han sido blanco de las amenazas de Trump. ¿Se producirá un sentimiento antiestadounidense en la región? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 6 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. No fueron pocas las reacciones ayer a las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el martes en la Casa Blanca sobre la Franja de Gaza. Trump, acompañado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se refirió a los habitantes de la zona. El presidente señaló que esa población, que supera los 2 millones de personas, debería marcharse a países como Egipto y Jordania para tener una vida mejor, y que Estados Unidos debería apropiarse de aquel territorio y convertirlo en la Riviera del Mediterráneo. No habían pasado 24 horas cuando ayer, en Washington, el representante demócrata a la Cámara, Jim McGovern, respondió. Dijo, la gente votó para que baje el precio de los huevos, no para un Mar-a-Lago en Medio Oriente, y no para que sus hijos trabajen en túneles en la franja, para que Trump y su yerno Jared Kushner construyan ahí una Trump Tower. People voted for lower egg prices, not for a Middle East Mar-a-Lago. People did not vote to send their sons and daughters into the tunnels of Gaza so that Jared Kushner and Donald Trump can build Trump Tower Gaza. Entre tanto, en Ciudad de Guatemala, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, trató de matizar ayer las declaraciones de Trump. Dijo que el presidente hizo una oferta generosa y no hostil de reconstruir Gaza y de retirar escombros y municiones, y que la idea es que la gente viva temporalmente en otro sitio para que regrese más adelante. So what he's very generously has offered is the ability of the United States to go in and help with debris removal, help with munitions removal, help with reconstruction, the rebuilding of homes and businesses and things of this nature, so that then people can move back in. But in the meantime, they'll have to live somewhere. Now, the details of that, if it was accepted, would have to be worked out among multiple partner nations. It's a unique offer, one that no other country in the world has stepped up and made an offer. But I think it's one people need to think about. Seriously, it was not meant as a hostile move. It was meant as a very generous move. Muchos expertos en los 5 continentes rechazaron la idea de Trump. Entonces, ¿cómo explicar esa propuesta sobre Gaza, una franja de 41 kilómetros de largo por entre 6 y 12 kilómetros de ancho? Hablamos ayer en Madrid con Haysam Amira Fernández, especialista en Relaciones Internacionales de Oriente Medio de la Universidad de Georgetown. El presidente Donald Trump ha sido fiel a su estilo durante el anuncio de sus planes para la Franja de Gaza y para el futuro de Oriente Medio. Ha querido provocar una sacudida en toda la región y también diría incluso a nivel mundial, presentando un proyecto que muchos han visto como descabellado, como ilegal o incluso peligroso para la estabilidad regional. Es posible que con ese anuncio y ese estilo haya tratado de presentar una posición de máximos para luego forzar concesiones y acuerdos que le favorezcan a él personalmente. Eso pasaría por satisfacer las demandas de los grupos de presión prosionistas dentro de Estados Unidos y que le han brindado amplio apoyo. Sin consultar a la población de Gaza, el presidente Donald Trump ha decidido por su cuenta que lo mejor para ellos es abandonar su tierra para siempre y destinarse a otros lugares que serán elegidos por otras personas.
Y sin tener ningún derecho de soberanía sobre el territorio y sobre los recursos de la Franja de Gaza, Trump ha anunciado que Estados Unidos asumirá su control durante un largo periodo de tiempo. Tampoco ha tenido en cuenta el presidente Trump los efectos desestabilizadores para países como Jordania y Egipto si al final se les impone desde Washington recibir a cientos de miles o incluso a millones de personas procedentes de Gaza, cada una de ellas con su trauma y con su profunda sensación de injusticia. Si fuera tan fácil imponer una solución desde el exterior al conflicto israelo-palestino, incluso mediante la presentación de planes con posiciones máximas y extremas, otros ya lo habrían logrado mucho antes por esta vía durante las largas décadas de este conflicto. Si lo que le preocupa al presidente Donald Trump realmente es el bienestar de la población civil palestina de Gaza, ¿por qué no le pide al gobierno de Israel que les ceda terrenos de la vecina y despoblada región del Negev? Todo esto es una negociación que está pendiente por ver a dónde lleva, pero ha descolocado a todos los actores en la región y ha creado expectativas que no está garantizado que se vayan a cumplir. La noticia en Colombia tiene que ver con un consejo de ministros que el presidente Gustavo Petro decidió transmitir en vivo y en directo. Fue el martes en la Casa de Nariño, el Palacio Presidencial en Bogotá, y ha suscitado muchas reacciones. ¿Qué fue lo que pasó, Jorge? Paz, cada lunes el presidente Petro cita a su gabinete, que está compuesto por los ministros y algunos directores de departamentos, a la Casa de Nariño. En esta ocasión, el encuentro, que por ley debe ser reservado y en una decisión que tomó por sorpresa a los asistentes, fue transmitido el martes por la televisión pública y por los canales digitales, convirtiéndose así en el primer Consejo de Ministros de la historia en cadena nacional. Petro, muy fiel a su estilo, habló más de 3 horas de las 6 que duró la reunión. Acusó a los ministros de no ejecutar, de no cumplir el plan de gobierno, de funcionar según agendas ocultas y de tenerle miedo al cambio. También habló de Simón Bolívar, de 100 años de soledad y del grupo guerrillero M-19 al que perteneció en su juventud. Luego llegó el turno de los demás. La primera en tomar la palabra fue la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, que criticó el reciente nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho de la presidencia y el de Laura Sarabia como canciller. Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo también he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno, a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Benedetti, un ex senador que ha ocupado varios cargos diplomáticos en el gobierno y que ahora será el principal asesor de Petro, tiene acusaciones en contra por violencia intrafamiliar y fue el protagonista de unos audios con la entonces secretaria general de la presidencia, Laura Sarabia, donde la maltrata, la amenaza con contarlo todo, mientras dice que sin la plata que él llevó a la campaña presidencial, 15.000 millones de pesos, unos 4 millones de dólares, no habrían ganado. Después habló la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, compañera de lucha política del presidente Petro desde hace años, y también ella, Muhammad, criticó el nombramiento de Benedetti y la presencia en el gabinete de Sarabia, nombrada la semana pasada y quien ha sido muy influyente en el gobierno. Así que, presidente, realmente como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar, presidente, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al gobierno. Pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo. También tengo que decir, presidente, ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de gabinete están en manos de este proyecto. Están en manos de todo lo contrario de este proyecto, presidente.
Petro respondió defendiendo a Benedetti, diciendo que todos merecen una segunda oportunidad y que la locura mágica de Benedetti es útil para el ejercicio de la política. Y al final, en tono de regaño, de reproche, resumió con esta frase el pobre desempeño de su gabinete ministerial. Quiero dejar mis inquietudes porque este es el informe de incumplimiento y es fatal. Y se lo digo al pueblo, porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. El presidente es revolucionario, el gobierno no. Y el gobierno no porque individualmente se tienen agendas paralelas. Pero ojo, porque hay más cosas. Tras el revuelo por el Consejo de Ministros, al momento de grabar este podcast se habían presentado 3 renuncias. La del ministro de Cultura, Juan David Correa, la del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Jorge Rojas, y la de la secretaria jurídica del gobierno, Paula Robledo. Petro, en su cuenta de X, donde a veces escribe extraños mensajes de madrugada, reiteró que algunos consejos de ministros seguirán transmitiéndose en cadena nacional y pidió a los ministros que, según él, tienen agendas políticas que se retiren del gobierno. Gracias, Jorge. Pero, ¿qué se puede concluir de lo que vieron los colombianos en ese Consejo de Ministros? Llamamos anoche a Bogotá a María Elvira Samper, una de las periodistas más experimentadas y más respetadas de Colombia. Me parece que la exhibición de ese Consejo de Ministros es la desnudez del poder actual del gobierno. Un presidente totalmente desconectado de su gabinete, al que se indica del no cumplimiento de los 190 y pico compromisos que los colombianos no sabemos cuáles son, de los cuales solo se han cumplido 40 y pico. Eso es increíble. Además, según los expertos, es contra la Constitución. Los consejos de ministros no pueden ser públicos. Es la evidencia pública de un gobierno donde su jefe, su líder, no lidera, donde el capitán del barco está volando por instrumentos y está viajando, navegando por instrumentos a verla sin tener ni idea de a dónde va ni con qué tripulación cuenta. Y es increíble que el presidente le eche la culpa a los ministros de todos los incumplimientos cuando él es un presidente que no se comunica con ellos. Es un despelote total, no hay hoja de ruta, no hay seguimiento, no hay programas prioritarios que uno interprete cuáles son fuera del discurso. Y cuando uno oye al presidente, uno oye a una persona ensimismada que quiere salvar el mundo, que se siente iluminado, pero lo que uno oye y lo que uno percibe es el discurso de un hombre alucinado. A mí me parece absolutamente, yo creo que esto no lo habíamos visto nunca los colombianos, ningún país ha visto en público todas las contradicciones, las diferencias y la incomunicación que hay en un gobierno. Y todo ocurre mientras el país se desbarata enfrente de él y se le sale como el agua entre los dedos de la mano. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Donald Trump fue juramentado como presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero, es decir, hace 17 días. Y en ese corto espacio de tiempo, e incluso un poco antes, ha dicho varias cosas sobre América Latina. Ha dicho, por ejemplo, que el Canal de Panamá está controlado por China, que Estados Unidos se lo entregó tontamente a Panamá y que por eso va a tomar nuevamente el control.
También ha dicho que Estados Unidos ayuda a México, un sitio muy peligroso dominado por los carteles de la droga. Otra cosa que ha dicho Trump es que, por primera vez en la historia, Estados Unidos está enviando peligrosos inmigrantes indocumentados de regreso a sus países, que eso pasó recientemente con algunos colombianos cuyo gobierno se negó en un principio a aceptarlos, pero que al final aceptó. ¿Podrán esas declaraciones y la amenaza de aranceles por parte de Trump generar un sentimiento antiestadounidense en la región? Llamamos ayer a Washington, D.C. a Michael Shifter, expresidente del Inter-American Dialogue y profesor de la Universidad de Georgetown. Bueno, apenas hemos cumplido 2 semanas, un poco más de 2 semanas de la administración Trump y no sabemos la evolución ni cómo va a terminar esta novela de realismo mágico. Hasta ahora, una serie de agresiones y amenazas de medidas de castigo ha generado mucha ansiedad en América Latina, Canadá, Europa y hasta Asia también. Me parece que hay señales iniciales de antiamericanismo, sobre todo en Canadá, donde hay un punto de inflexión y parece que puede ser un tema en su elección en octubre. En América Latina hubo protestas contra el presidente Trump y el secretario de Estado Rubio por sus amenazas de retomar control del canal si fuera necesario por fuerza, pero esas protestas fueron bastante limitadas. Como sabemos, hay una larga historia de antiamericanismo en América Latina, sobre todo durante la Guerra Fría y luego durante la guerra en Irak contra el gobierno de George W. Bush. Esa agresión, esa guerra, ese ataque a Irak tocó un nervio en la región. ¿Qué se puede esperar ahora? Bueno, me parece que cada país es distinto. Como sabemos, la región es muy fragmentado. Es difícil imaginar en El Salvador, por ejemplo, donde su presidente Nayib Bukele es muy popular y tiene una alianza fuerte con el gobierno de Trump. También depende qué hace Trump, si efectivamente aplica los aranceles con consecuencias muy graves para la economía en los países, su impacto sobre inflación y empleo, por ejemplo. En ese escenario podría generar fuerte reacción y protestas callejeras en algunos países de la región, complicando aún más la gobernabilidad. Lo peor escenario sería una acción militar contra los carteles en México o los laboratorios de fentanilo. Esto parece una opción que están estudiando. Eso cruzaría una línea y generaría, a mi juicio, un sentimiento muy fuerte antiamericano, no solo en México, pero también el resto de la región. Si Trump sigue en esta misma forma que hemos visto con agresiones y humillaciones a América Latina, no descarto el regreso de la figura del feo americano. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva que prohíbe a los atletas transgénero participar en deportes de mujeres. La directiva señala que el Departamento de Educación no dará ayuda financiera a los colegios que no acaten esa instrucción. Al sancionar la orden, Trump afirmó, de ahora en adelante, los deportes de mujeres serán solo de mujeres. Aquí en Buenos Aires, el portavoz de la Presidencia de la Nación, Manuel Adorni, hizo ayer un anuncio relacionado con una decisión de gobierno que alude a un organismo internacional. El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, el propio Milei dijo que la Organización Mundial de la Salud ha sido nefasta y que fue el brazo ejecutor de lo que fue el experimento de mayor control social de la historia en referencia a la pandemia.
La carrera hacia el Oscar de Carla Sofía Gascón, la transgénero española nominada al de Mejor Actriz, parece complicarse. Por un lado, una serie de mensajes en su cuenta de X, antes Twitter, con contenidos abiertamente racistas, hizo que Netflix la retirara hace un par de días de la promoción de la película Emilia Pérez. Por otro, el director del filme, Jacques Audiard, acaba de afirmar que esos mensajes son imperdonables. Los Oscar se entregan a finales de mes y Emilia Pérez está nominada a 13 estatuillas. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.